noches, bienvenidos. Creo que tenemos un programa mucho más entretenido que las elecciones en Tucumán. Dentro de 3 horas recién van a dar los resultados, pero son muy previsibles. Nosotros, en cambio, por este libro que nos cambió la vida esta semana, vamos a avanzar en un tema que en algún momento pensamos que era menor, y así lo presentamos hace como 8 meses. El de los Wikileaks, lo que desde la Embajada de los Estados Unidos, seguramente como desde otras embajadas, se cuenta al Departamento de Estado de lo que ocurre en cada país, en este caso en la Argentina. En aquel momento, los diarios del mundo y los locales que podían hablar de Wikileaks lo hacían solamente en función de términos del gobierno, porque ellos tratan de fijar la idea de que el gobierno es el único poder. Lo que hemos sabido, y está en este libro de Santiago O'Donnell, ArgenLeaks, es que el poder que pasa por los medios es cada vez más influyente. Hay una especie de país que nunca habíamos mirado, sociedad que nunca habíamos descubierto realmente cómo es, y que poco a poco en estos últimos años sí hemos podido corroborar su existencia, su poder y también su perversidad. Todo esto a partir de la conversación que vamos a mantener con Santiago O'Donnell. Pero yo quiero recordarles la presentación que hacíamos hace 8 meses, para que no parezca contradictorio. Cómo veíamos en aquel momento a los famosísimos Wikileaks y cómo los vemos y los vamos a tratar ahora. Con un periodista que le voy diciendo, si quieres saber quién es Santiago O'Donnell, que es uno de los mejores periodistas del país, busque hoy en página 12 la nota Buenos y Malos, porque usted a lo mejor no entiende qué es lo que ocurre en Libia, cómo es esto de los genocidios, quién maneja, quiénes son los dueños del mundo. Un poco también como preguntarnos quiénes son los dueños del país y poder descubrirlo en ArgenLeaks. Allí en esa nota, escrita hoy por Santiago O'Donnell, tiene una muy buena respuesta para entender el mundo. Ahora sí, vamos a recordar cómo presentábamos los Wikileaks en un programa de hace 8 meses en Bajada de Línea. De Wikileaks hay que decir en primera instancia que la actuación del periodismo, y no solamente el periodismo nacional, da mucha pena. También hay que involucrar en esto a diarios de un enorme prestigio como El País de Madrid. Miren qué suerte la mía, que mañana tengo que firmar contrato con Radio Continental. Radio Continental es Prisa. Prisa tiene como buque insignia el diario El País, y yo quiero expresar mi desagrado ahora, no sea cosa que lo haga cuando ya esté firmado el contrato y alguien piense, caramba, no lo dijo antes, por temor a que entonces no firmásemos. Pero hay que señalarlo, porque el papel del periodismo, ya sea el de afuera o el de adentro, en todo este episodio ha sido altamente lamentable. Lamentable porque se tomó lo mismo que se había dicho el periodismo hace 1 año, hace 2, hace 3, respecto a situaciones del gobierno. Eso era escrito increíblemente por gente que en la embajada estaba recortando revistas, pegando recortes y mandándolos a su gobierno, a los Estados Unidos, como si fuesen cosas verdaderamente relevantes. No lo eran, por cierto, pero reaparecen con los Wikileaks. Entonces el periodismo, como sorprendido, dice, miren ustedes, están, por ejemplo, tratando de saber cómo está mentalmente la presidenta de la República. Algo que no se puede sostener, que no tiene demasiado asidero, pero que viene desde afuera y que se toma adentro también. De los pocos datos ciertamente interesantes que se han dado en lo que hemos leído de estos cables, de estas comunicaciones entre las embajadas y una parte del gobierno de los Estados Unidos, el que tiene posibilidades de perder el tiempo, es algo que me duele como periodista. Uno de los cables, de los que no habla el periodismo en general, sobre todo el periodismo dominante, dice que un embajador, Wayne, en su momento, señaló que cuando había un problema entre Argentina y Estados Unidos, le bajaron línea, como el título de este programa, a determinados periodistas argentinos, a los que llama cautivos, periodistas cautivos, dice la embajada americana tener, y estos dijeron lo que la embajada americana quería que dijesen. A mí me da una enorme pena y alguien tendría que expresar su desagravio, alguna institución que nuclea a los periodistas, salir de punta diciendo esto es absolutamente inadmisible. Santiago O'Donnell, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte en el programa y no nos tuteamos en realidad. No. Mantengámonos en es un gusto tenerlo en el programa. ArgenLeaks. ¿Qué voy a leer desde esta medianoche en mi casa? Porque recién ahora me tomo contacto con el libro. Bueno, un poco la idea era hacer una especie de revista caras donde usted, el nombre que le parezca interesante, pueda leerlo, buscarlo, no tenga que ser un libro que tenga que leer el capítulo 1 al 2 al 3 para entender todo, ¿no? Hay una introducción, algo que lo pone un poco en clima, le explica un poco el material y a partir de ahí puede leer los nombres y elegir cuál le gusta más. Sudamericana pone una especie de guía, letra por letra,
Ami Antonini, Vudú, Capitalismo, Cavallo, Cristina Fernández de Kirchner, Das Neves, Dualde, aparecen mencionados periodistas. Hay muchos más también, digamos, esos son los nombres de los capítulos. Otra gente tendrán que leerlo para ver si están o no. No, naturalmente, si no estaría demasiado claro. ¿Cómo hizo para escribir este libro? Es una aventura linda para contarla. Antes de avanzar con Santiago O'Donnell en ese sentido, les presento como siempre a Julieta Camaño para ver a quiénes tenemos en el Twitter. Hola, buenas noches Víctor Hugo, buenas noches Santiago, buenas noches a todos, ¿cómo están? Ya saben, hoy tendremos dos tuiteros en @BDL Víctor Hugo. El primero será el señor Martín Sabatella, él es diputado nacional por Nuevo Encuentro. Ya nos saludó, dice buenas noches, un gusto poder compartir un programa con vos e intercambiar algunas ideas sobre el país y la actualidad. También estará con nosotros Gabriel Solano, él es candidato a diputado por el Frente Izquierda y ya tuvo dos tweets en @BDL Víctor Hugo. Uno dice buenas noches Víctor Hugo, equipo y toda la audiencia. Hoy tuitearé con ustedes sobre medios, poder político y económico y agrega sobre el tema Wikileaks. Dice Wikileaks evidencia que la embajada yanqui es un centro de conspiración. La democracia occidental somete así a los pueblos. Y hay un tuit más. Dice Clarín ocultó que los yanquis agradecen la intervención argentina en Bolivia en defensa de Repsol. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Vamos a conocer un poco de Assange, porque lo hemos perdido de vista al señor Julian Assange. Ya que tenemos a alguien que lo conoció, que estuvo con él, recordemos qué es para Assange sus Wikileaks. Why you've chosen to release this information? It has been my long-term belief that what advances us as a civilization is the entirety of our intellectual record and the entirety of our understanding about what we are going through, what human institutions are actually like, and how they actually behave. And if we are to make rational policy decisions, insofar as any decision can be rational, then we have to have information that is drawn from the real world and a description of the real world. And at the moment we are severely lacking in the information from the interior of big secretive organizations that have such a role in shaping how civilization evolves and how we all live. Es una definición extraordinaria, Santiago. Sí, sí, notable. Creo que hay mucho pensamiento detrás de lo que parece algo muy sencillo, que es armar un sitio seguro para que distinta gente pueda aportar información, ¿no? Él piensa mucho, o por lo menos cuando habló conmigo me habló del impacto de la información, a dónde va, cómo funciona. Él tiene una teoría que se llama periodismo científico, que dice que la nueva forma del periodismo que se viene es las notas de los periodistas con toda la información respaldatoria, de manera de que no puedan tergiversar los periodistas lo que están diciendo. Esto ha generado un debate en el mundo periodístico porque muchos Es interesantísimo cuando dice que no tenemos información para conocer el mundo real, porque la información está manejada por quienes tienen más para ocultar que para decirnos. Es pavoroso lo que ocurre con el periodismo, podría decirse en el mundo entero. Tenemos el ejemplo Murdoch, ni hablar de los ejemplos que podemos tener en la Argentina. No, yo le digo la verdad, Víctor Hugo, no lo voy a mentir, yo creo que el periodismo no existe como lo estudiamos en la escuela de periodismo. Creo que no hay más medios, hay extremos de grandes corporaciones, hay un espacio público donde antes se debatían ideas, uno podía por ahí aspirar a ver en un diario distintos puntos de vista, y creo que ese espacio público se ha achicado muchísimo, inclusive se ha vuelto irrelevante porque quienes tratan de ocupar ese lugar y no ser parte de una corporación u otra, ya sea empresaria o estatal, pasan a ser irrelevantes en el mundo de hoy. Es extraordinario lo que está diciendo Santiago O'Donnell, porque nosotros tenemos un filósofo, usted lo conoce, al eslovano Zizek, ¿verdad? Bueno, él estaba en esa entrevista de la que participaba Assange, y él habla de la tensión entre las corporaciones mediáticas y la opinión pública. Es de un sabio lo que dice. Lo íbamos a poner más adelante, pero coincide con lo que nos está diciendo Santiago O'Donnell. WikiLeaks today in the world. Of course, we all know they are not telling the entire truth.
But you know, that's the trick of ideology. Even if they don't lie directly, the implications, the unsaid is a lie. You rely on, maybe you have an iPhone, but you mentioned Murdoch. No, was mentioned here. Do you know, it's good to know if you rely on your news through iPhone or whatever, that Apple signed an exclusive agreement with Murdoch. Murdoch's corporation as, again, the exclusive provider of entire news and so on and so on. This is the danger today. It's no longer this clear distinction, private space, public space. The public space itself gets, as it were, privatized in a whole series of invisible ways. So don't confuse Julian and his gang, in a good sense, not the way they accuse you. Don't confuse them with this usual bourgeois heroism, fight, investigative journalism, free flow, and so on. You are doing something much more radical. That's why it aroused such an explosion of resentment. You are not only violating the rules, disclosing secrets, and so on. Let me call it in the old Marxist way, the bourgeois press today has its own way to be transgressive. Each ideology not only controls what you say, but even how you can violate what you are allowed to say. You are not just violating the rules, you are changing the very rules how we were allowed to violate the rules. This is maybe the most important thing you can do. Qué suerte que siempre hay a mano personas que nos ayudan a pensar lo que dice este hombre. Seguro. Yo estaba pensando justamente que lo que hace Wikileaks, antes lo que contaban los secretos, como dice el filósofo, eran los periodistas, digamos, de los medios, que no casualmente ahora se llaman tradicionales. Me parece que, y ahora esos medios, como usted decía en el bloque anterior, por ahí no cuentan tanto como los nuevos medios, y ahí aparece Wikileaks. Ahora también se produce una degradación de la noticia, ¿no? Ahora aparecen estos mails, leaks, no sé cuánto, ya la verificación, el trabajo tampoco es el que era antes, ¿no? Entonces, de alguna manera va cambiando, y me parece que la transferencia, digamos, todavía los periodistas tradicionales marcan la agenda, pero muy pronto va a ser la gente y nosotros vamos a ser simplemente editores de otras opiniones. Miren este castillo, para tomar dimensión de lo que la osadía, la capacidad de un periodista pueden permitirle recorrer. En este castillo, este señor, Julian Assange, se reunió con nuestro entrevistado de esta noche. ¿Cómo llegó Santiago O'Donnell a este castillo, a poder tener este contacto mano a mano con Assange?